Arratsaldeon. Y bueno, antes de empezar, agradeceros a todos vosotros el que hayáis acudido aquí esta tarde de sol, de las primeras del verano, y es verdad, uno se alegra cuando ve tanta gente y cuando ve que un libro todavía es capaz de juntar gente. Por eso, pues muchas gracias a todos por haber venido, y luego pues el agradecimiento a los que me acompañan. A mi derecha, José María Ruiz Soroa, que no solamente me acompaña hoy para presentar el libro, sino que se atrevió y asumió la responsabilidad de escribir el prólogo de este librito que he publicado hace poco. A mi izquierda, Leire Iglesias, periodista del Mundo, que ha estado en Euskadi bastante tiempo trabajando en el Mundo de Euskadi y que ahora está en Crónica en el mismo periódico que en Madrid con alguna más responsabilidad que antes. Bueno. Sin más, vamos a empezar el acto. Va a hacer una presentación del libro Ruiz Soroa, que seguro no, para mí por lo menos es seguro que es la mente más cuadrada que he conocido yo, y no es un demérito, sino exactamente lo contrario. Pocas mentes hay tan lógicas, tan racionales, que son capaces de analizar la realidad estrictamente desde la razón, incluso la sinrazón que habita en la naturaleza humana también desde la misma razón. Por eso, sin más, pues le cedo la palabra para que diga lo que me parece más o menos el libro, que no sé lo que va a decir. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a Andoni por sus palabras y por el libro, porque lo que de verdad se agradece es un libro como este, tan bien escrito, tan profundo, como diré. Yo la verdad además siento por este libro que tengo una cierta parte de responsabilidad de autoría, porque allá por enero Andoni me mandó, no sé, el primer capítulo o dos primeros capítulos diciendo: estoy escribiendo esto, ¿qué te parece? ¿Merece la pena? Y yo la verdad es que le animé, me pareció que merecía la pena, desde luego. Le dije que estaba dispuesto a apoyarlo con lo que fuera, al final con el prólogo, pero me parece un libro importante. Andoni, basta leer el libro, no sé si lo han leído ustedes o lo leeréis después. Es un polemista nato. Su forma de razonar fundamentalmente es la de discutir o deliberar, como se dice ahora, que no tiene por qué ser algo agrio, sino que puede ser algo simpático, algo con buenas formas, como se demuestra en este libro. Y Andoni además conoce el paño de lo que escribe. Escribe un libro sobre el nacionalismo vasco y se ve perfectamente que conoce a los nacionalistas vascos, no ya solo en su teoría, sino en su forma de ser, en su forma de argumentar, en su forma de pensar, en su forma de defender sus creencias. Es un libro además que es profundo. Es muy sencillo de leer, es muy simple, se lee muy bien, es muy fácil, pero eso no quiere decir que no sea profundo, porque lo es. No en un plano intelectual, epistemológico, si se quiere. Me acuerdo que en esta misma sala hace ya bastantes años, Félix Ovejero, una persona por la que seguro que tanto Andoni como yo tenemos una gran admiración. Me presentó en Barcelona. Mira, Félix Ovejero, me acuerdo que decía hace años, desde un punto de vista intelectual, racional, el nacionalismo, cualquier nacionalismo, no tiene dos tortas. Es decir, se analiza en 20 minutos, se demuestra que está montado sobre bases falsas y se acabó, no da para más. Bien, y es verdad. Pero una cosa es que intelectualmente no tenga dos tortas y otra cosa es que políticamente, vivencialmente, prácticamente tenga muchas más tortas que dos. No hay más que ver nuestro alrededor cómo el nacionalismo hoy en día es hegemónico en la práctica política y en el pensamiento popular, por llamarlo de alguna forma, en Euskadi, la fuerza que tiene en Cataluña o en cualquier otro país en que están resucitando hoy en día en Europa. Porque una cosa es la fortaleza ideológica o epistemológica de unas ideas y otra cosa es lo que el título expresa, lo que son las creencias. Decía Ortega y Gasset que las ideas se tienen, en las creencias se está, que es algo muy distinto. Todos tenemos ideas acerca de cómo está hecho el universo,
pero todos tenemos la creencia, sin reflexionar en ella, de que cuando abrimos por la mañana la puerta de nuestra casa va a haber un mundo, no nos vamos a desplomar en el vacío. Estamos en esa creencia y funcionamos con ella. Pues el nacionalismo en ciertos países es una auténtica creencia, es algo que se tiene asumido tan vivencialmente que ni siquiera se cuestiona. Y cuando se cuestiona, como en el libro de Andoni, pues entonces se da uno cuenta hasta qué punto es difícil de debatir con él, con alguien que participa en él. Es resiliente, como hoy en día se dice. El nacionalismo es verdaderamente una idea que, por mucho que tenga poco capacidad intelectual, es en la práctica resiliente, lo aguanta todo. Bien, voy a hacer dos reflexiones sobre el libro. Una primera más teórica, una segunda más práctica, más apegada al terreno euskaldun que nos toca. La primera es que si alguien lo ha leído, y si no, cuando lo lean, como espero que todos hagan, se darán cuenta que en este libro hay que es un diálogo, una conversación, como él dice, con un interlocutor nacionalista. Hay una curiosa inversión o diferencia de posturas. Cuando habla Andoni, cuando expone sus ideas, es siempre desde un yo individual. Yo pienso, yo creo. Cuando habla el nacionalista, habla siempre desde un yo colectivo, desde un nosotros, un yo plural o un yo colectivo. Nosotros pensamos, el pueblo vasco, Euskal Herria, la nación vasca. Nunca habla él, yo, como persona, defiende esta idea, sino que siempre utiliza un colectivo desde el cual habla. El pueblo vasco, los vascos, nosotros, Euskal Herria. Hay muchas formas de decirlo, pero siempre es un yo colectivo. Podría decirse, hombre, esto es un artificio del autor, es el autor Andoni el que lo ha hecho así, el que lo ha puesto de esta forma porque le conviene o porque le resulta más fácil o simplemente porque le ha salido así. Pero no, porque si lo reflexionan un poco y se leen el libro, verán que el discurso que propone el nacionalismo, lo que el nacionalista le va contestando a Andoni cuando éste critica determinados extremos a los que conduce el nacionalismo, el discurso del nacionalista no se puede decir más que desde un yo colectivo. No hay forma de decirlo desde un yo individual, desde una persona individual. El discurso nacionalista necesita imperiosamente, y si no, no existe, un yo colectivo detrás. La nación vasca, el pueblo vasco, los vascos, la sociedad incluso, siempre es necesario, porque no hay forma de expresar las ideas nacionalistas simplemente hablando una persona desde su yo subjetivo. Y esto nos revela mucho de lo que es el nacionalismo y de cuál es la crítica fundamental al nacionalismo. La de que el nacionalismo es un proyecto de un yo colectivo que no conecta bien con el yo individual, con el yo de la persona. Requiere un sujeto colectivo y pone a este sujeto colectivo por delante de los sujetos individuales. Sujetos colectivos hay mucho y no hay ningún reparo contra ellos. El ser humano ha creado, socialmente hablando, un montón de sujetos colectivos, desde la nación a las sociedades, al pueblo. Todos son sujetos colectivos que hemos creado de alguna forma en la interacción social porque nos son útiles para la convivencia. Pero los sujetos colectivos, a diferencia del sujeto individual, que es la persona, son utilitarios, son instrumentales, son sujetos que ha creado la persona con una finalidad. No son fines en sí mismos, sino que son meramente instrumentales. Hemos creado las naciones porque en un momento dado sirvieron para legitimar el poder público, cuando falló la legitimación puramente monárquica que existía hasta entonces. Hemos creado los pueblos porque nos dan un sentido de unidad, de cohesión, que nos permite hacer más fácilmente cumplir más fácilmente ciertas obligaciones, ciertas tareas que de otra forma no lo serían. Pero a diferencia del sujeto individual, que es la persona, todos los sujetos colectivos son instrumentales, son para algo, no son fines en sí mismos. Expresado en términos más corrientes, como lo se ha expresado en muchas ocasiones,
Las patrias son para las personas, no las personas para las patrias. Las lenguas son para las personas, no las personas para las lenguas. El pueblo es para las personas, no las personas para el pueblo. Y así podríamos seguir con todos los sujetos colectivos que ha imaginado y ha creado el ser humano a lo largo de su historia. Todos ellos tienen esta cualidad de pura instrumentalidad. Por mucho valor que les demos, por mucha fuerza que les demos, no tienen el valor que tiene la persona humana, que es un fin en sí mismo. Esa es la diferencia esencial. Por eso la persona humana individual es el único agente moral relevante cuando se entabla una discusión sobre cualquier aspecto determinado de la realidad política. El único sujeto moral cuya existencia hay que atender y satisfacer es la persona. Los sujetos colectivos vienen después. No quiero decir con esto que no deban ser tenidos en cuenta, en absoluto, pero siempre recordando que son instrumentales. Y esto de inmediato pues nos puede llevar a plantear en nuestra realidad actual cómo la nación en el discurso nacionalista se antepone a las personas, de forma que aquellas personas que no forman parte o no cumplen con las definiciones nacionales del nacionalismo pues quedan de alguna forma marginadas. Todo nacionalismo, por el mero hecho de existir, establece una frontera, pero no una frontera exterior, que también, sino una frontera interior, la frontera entre las personas que cumplen con los rasgos que se hayan elegido para formar ese nacionalismo, que son variables, pueden ser muchos, pocos, la religión, la lengua, la raza, eso es lo de menos. Hay personas que cumplen y hay personas que no cumplen, bien porque son extraños, bien porque por su voluntad se quieren mantener al margen de esa nación. Pues bien, ahí se establece una frontera que puede ser más o menos porosa. El nacionalismo puede ser tolerante, puede ser liberal, puede dedicarse incluso a construir, reconvertir a esas personas y construirlas de nuevo en forma nacional, o puede ser más extremo y expulsarlas, o, como ha sucedido en países europeos que están en la Unión Europea, a considerarlos que no son nacionales. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que establece una frontera, porque el nacionalismo, por definición, pone la nación antes que las personas, mientras que cualquier demócrata lo que hace hoy en día es poner primero las personas y luego los sujetos colectivos. La segunda observación que quiero hacer, más pegada a la realidad que nos toca hoy en día vivir, es que este libro es un libro evidentemente crítico, muy crítico con el nacionalismo. Comprensivo, en cierto sentido, pero crítico, terriblemente crítico. Y yo la verdad es que me pregunto, ¿y esto que dice Andoni en este libro lo dice alguien más en Euskadi? Y cuando digo lo dice, quiero decir lo dice públicamente, porque en nuestra privacidad todos tenemos nuestras ideas e incluso nos pronunciamos sobre muchas cuestiones, pero esto lo dice políticamente alguien. Algún partido político de los que actúan en la realidad vasca suscribe o podría suscribir estas básicas ideas que expone Andoni, y me temo que no, que es evidente que no. Yo incluso diría, sin afán de crítica alguna, que cuando he leído o escuchado a compañeros de Andoni del Partido Socialista de Euskadi en Bilbao en la presentación, a Isabel Celaá, o cuando he leído alguna referencia en el periódico de algún eurodiputado socialista, todos ellos han defendido tu derecho a decirlo, pero no tanto lo que dices. Han defendido el derecho que tienes en una sociedad abierta, como es evidente, a decirlo. Bueno, tampoco es poco, pero no es lo mismo que lo que yo me estoy preguntando, que es qué pasa para que esto que personas como Andoni, que lo exponen de una forma que es casi innegable, no forma parte del discurso político de ningún partido político, de ninguna asociación. Es evidente también, por otro lado, es que sería un suicidio. Decir de lo que aquí se dice del cupo vasco o de la financiación pública vasca, para resumir el tema,
que es evidentemente inigualitaria, puesto que produce una cantidad de financiación pública a favor de los ciudadanos vascos que es más del doble hoy en día ya que la que tiene la media española, pues sería un suicidio político, llegado al punto que hemos llegado, ponerse públicamente a criticarlo, porque no hay que engañarse, significaría la pérdida de posiciones personal y socialmente adquiridas por la ciudadanía vasca, que serían muy costosos. Atacar la política lingüística. Claro, la política lingüística, como Andoni expone muy bien, no solamente implica una distinción entre los euskaldunes y los no euskaldunes dentro de nuestra sociedad, sino que supone también una barrera de protección del mercado de trabajo público vasco frente a cualquier ciudadano del resto de España. La política lingüística, por poner una metáfora que es bastante dura, pero que es real, son nuestras concertinas. Lo que en Ceuta y Melilla impide que entren posibles competidores del mercado laboral, pues bueno, la política lingüística es lo que hace reservar en exclusiva a los habitantes de Euskadi, que son los únicos que tienen posibilidad de aprender euskera, pues todo el empleo público, el parapúblico, el semipúblico, el relacionado con lo público y parte del privado. Es así. Y claro, criticarlo, si uno se mete a fondo, pues significa que se podría perder esa reserva, y esa reserva la verdad es que es muy beneficiosa para la ciudadanía. Con lo cual sucede que hoy en día nadie se atreve públicamente, políticamente, a criticar o a hacer esta crítica que Andoni hace con todo acierto. Con lo cual el resultado final es que de alguna forma, aunque suene duro decirlo, se está volviendo muy razonable ser nacionalista, o por lo menos aceptar los dogmas nacionalistas. Una doctrina que en sí misma es tan poco racional, sin embargo se está volviendo como la doctrina que más razonable es de mantener en esta Euskadi que vivimos, porque cualquier otra que fuera muy crítica con lo que produce, pues pondría en riesgo un montón de situaciones de favor o de privilegio que son muy cómodas y muy atractivas. De alguna forma, eso que es un privilegio, el tener una financiación pública muy superior, que nos posibilita tener mejores servicios públicos de todo tipo, mejor enseñanza, mejor sanidad, mejor protección social, el tener esas barreras de protección de nuestro empleo para solo los de aquí, esta especie de filosofía del Atleti aplicada al empleo público, solo los de aquí, pues la población ha llegado a aceptarlo como un auténtico hecho natural que se justifica por sí mismo, puesto que nadie critica el sistema que nos hemos montado de concierto, cupo y sus consecuencias, sino que todo el mundo cuando sale dice no, es que los derechos históricos, por favor, no me hable usted, esto es algo que tenemos derecho porque tenemos derechos históricos que reconocidos en la Constitución y punto. Como nadie critica la política lingüística en estos efectos deplorables que produce, pues yo creo que la sociedad al final los asimila como algo natural. Los tenemos y no son privilegios, son algo natural, algo que va con la historia de lo que es del ser vasco o del estar vasco en España, tener privilegios que no son privilegios, sino que son derechos obvios que tiene la ciudadanía. Con lo cual, al final, y con esto termino, se produce la extraña paradoja de que una teoría política que en sí misma es bastante poco racional, que no tiene dos tortas epistemológicamente hablando, sin embargo se ha convertido o lleva camino de convertirse en la doctrina más razonable para tener en este país en que vivimos, porque es la que nos garantiza el poder vivir cómodamente y a la vez en paz con esos privilegios que tenemos, que dejan de serlo y me parecen como algo natural. Y nada más, les cedo la palabra a Andoni y a Leire. Para seguir,
mejor dicho, antes de seguir, habéis estado viendo una serie de imágenes en bucle de fotos. Son fotos de Euskadi, todos. Son fotos donde ETA asesinó, todos. Son los lugares